pero ustedes saben cómo es. Ellos gritan, dan vueltas, pegan alaridos y todo eso va a salir en el video. Bueno, buenos días familia. Otro día en el sur de la provincia de Alberta. Y hoy vamos a hacer una linda comida, porque está haciendo fresco. Al final de esta semana, hoy es miércoles, ¿no? Sí. Se nos viene otro vortex de frío, o sea que nos vamos a preparar con una rica comida para un día de invierno, un día fresco. Está haciendo 6 grados bajo cero más o menos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Un buen guiso. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer, hoy vamos a cocinar de una manera distinta. Los vamos a llevar a la época de los pioneros que forjaron estas tierras y vamos a cocinar algo como se hacía por aquellos días. Entonces, el guiso va a ser un guiso de carne. Le vamos a poner zanahoria, cebolla, papa, apio. Nosotros le ponemos un poquito de hongos, al que no le guste, el hongo queda afuera, ajo, este ya viene triturado y encontramos que por ahí tiene un poquito más de sabor que el ajo fresco ese que hay que cortarlo, no tiene gusto a nada. Un poco de tomillo, paprika o pimentón, si lo tiene ahumado mejor. Le vamos a poner barley, que vendría a ser cebada, sí, cebada. El pimentón lo tenemos aquí, pero antes que nada tengo que curar la olla, porque les explico. Esta olla que vamos a usar la encontramos en esta casa cuando nos mudamos y creo que no está curada. ¿Cómo se cura? Es muy fácil. Se le pasa un trapito, un paño o un papel de cocina con aceite por dentro y se lo mete al horno más o menos a una temperatura de 400 grados Fahrenheit, serán unos 250 centígrados más o menos, y se lo deja ahí que se cocine más o menos una media horita. Y el calor hace que el aceite se penetre adentro del metal y eso le da una capa protectora, cosa que no se oxida. Cuando uno cocina después, si la tiene que lavar, no hay que usar jabón o detergentes, solamente se lava con un poco de agua tibia. O sea que ese es el proceso que estamos haciendo ahora. El horno ya está caliente, así que vamos a meter la olla en el... Todo está en el camino. Vamos a meter la olla, aquí lo ven, ya está bañado con aceite, o sea que... Salito. Ahí, la tapa del lado de adentro, también, porque aquí salpica la comida, ¿verdad? O sea que bueno, ahí se queda, que son las 10:44 más o menos hasta las 11:05 más o menos, por ahí la vamos a dejar que se cocine bien y mientras tanto vamos a ir avanzando con lo que hay que picar aquí, lo que hay que preparar. Vamos a cocinar sobre las brasas, sobre el fuego, como se cocinaba antes. O sea que sí, me meto manos a la obra con esto y después vemos el próximo paso. Ya estoy esperando la primavera, o sea que me puse la gorra de verano y yo miro hacia afuera y digo, uy, ya un mes y medio, 2 meses, ya vamos a tener calorcito. Vamos a cocinar rico, familia, nos vamos a comer una comida, una delicia. Y para ustedes lo pueden hacer, digamos que es un plato que sacando la parte de la carne, ¿ok? Es un plato bastante económico y fácil de hacer. El tema de la carne también, antes que me olvide, lo mejor es usar esta parte de aquí del animal, la paleta,
¿ok? Aquí le llaman chuck steak, porque tiene un poco de grasa que conecta con los músculos, y al hacerlo hervir, esto requiere bastante cocción, la grasa se empieza como a disolver y le da una viscosidad al guiso, porque si no uno medio como que termina con sopa. No queremos sopa, queremos guiso. Entonces, si uno pone una carne que está muy magra, o sea que no tiene grasa, medio como que lo va a tener que espesar. Yo después les voy a mostrar, lo va a tener que espesar, hacerlo más pesado con un poquito tal vez de harina o de fécula de maíz. Pero si agarra la carne y utiliza la carne justa, no carne con grasa, pero grasosa, sino esa carne que cuando uno la ve tiene como medio, entre medio se ve el marmolado, ¿no? Y eso es especial de acá, el hombro. Nosotros conseguimos, pero ya está hecha cubos, ¿ok? Esta ya viene cortada, o sea que no... Acá tenemos un problema de que como estamos en una zona media chica, rural, así, no conseguimos todo lo que nos gustaría en cuestión de cortes de carne. Tenemos que ir con lo que encontramos en ese momento en los mercados. Y esta, bueno, es para hacer guiso, dice aquí. Y, escucha, carne es cara, parece que a las vacas en Alberta también las alimentan con pepitas de oro, ¿no? Porque está a 17.37 el kilo. Y esto fue 694 gramos, o sea que este paquete costó $12. Y les doy el precio no para jactar de que, mira lo que compré, sino que para que tengan una idea. Mucha gente que está queriendo emigrar a Canadá, que nos escriben, sí, ya el año que viene llego, en unos meses llego. Y bueno, esto es parte de la vida aquí en este país. La carne es bastante carita, pero bueno, tenemos que comparar los salarios, o sea que uno, si observa esto, $12.5 y ponemos el salario mínimo, ¿cuánto está? ¿$15? $15.50 creo. ¿15.50? Algo así. Alrededor de $15 es el salario mínimo aquí en Canadá, o sea que esto lo compra con unos 45 minutos de trabajo, más o menos, tal vez 40 minutos, una cosa por el estilo. Pero entonces, parece caro en relación a lo que se podría comprar en otros países si uno lo convierte dólares y pesos regionales o moneda regional. Pero bueno, si lo tomamos en cuenta de lo que se gana aquí trabajando, entonces la cosa como que se balancea bastante, ¿no? Ok, basta de quiácara y vamos a cocinar. Me olvidaba. ¡Opa! Hoy no me la ganan, ¿eh? Hoy no me la ganan. Aquí está el amigo que nos va a estar acompañando hoy. Es un Shiraz. Medio como que entré apurado a la tienda y manoteé, pero medio como que me quincié, porque este es de Ontario. Pero bueno, no está malo. Y también tenemos que usar una taza de vino más o menos para este tipo de receta. O sea que una taza para la comida, un vaso para Daniel. ¿Qué decía Ashley? ¿Está bien así? Yo también quiero uno. Me tienen... El fuego ya arrancó.
Esta chimenea es fabulosa porque inclusive con las puertas abiertas no sale nada de humo al exterior, hacia el ambiente. Tiene un tiraje que es una locura. O sea que sí, ya tenemos brasa, tengo que sacar esto del horno, que ya también la cura esa ya está hecha, y picamos los vegetales. Me había olvidado de decirles que también vamos a utilizar caldo de carne. ¿Okay? Necesitamos caldo de carne para esta receta, el barley, que es la cebada. Y sí, como ya les digo, estamos listos para largar, familia, ¿ok? ¿Te despertaste? ¿Cortita tu siesta? Familia querida, ya tenemos los vegetales cortados. Tenemos la cebolla, la papa y la zanahoria. Aquí tenemos los peppers, el celery o el apio y los hongos. Y ahora vamos a preparar la carne. Entonces, aquí tengo un poco de, como dicen en francés, farine. ¿Qué es? Harina. Harina, ¿ok? A mí me gusta, cuando vamos a freír carne así para guiso, me gusta enharinarla un poco, porque creo que le deja una costrita como más sabrosa cuando uno fríe la carne. O sea que esto es fácil, porque no hay misterio. ¿Ok? Es nada más que conseguir que toda la carne quede envuelta en harina. Algo así. La misma humedad de la carne hace que se pegue la harina. Acá le falta un chiquitín. Sacarla bien de abajo. Solta. Se agarra, ¿eh? No tiene que quedar todo perfecta. Un poquito más aquí. Ya me voy a llenar de polvo de harina ahora, como me pasa siempre en la ropa. No sé si me pongo un delantal. Bueno, ahí estaría. Ya está. Antes que nada vamos a darnos un poco de fortaleza, creatividad. ¿Comprende? A ver qué tal está este. ¿Quieres un poco? Sí, ¿dónde está mi vasito? Ok. Como siempre me dicen no quiero, entonces no te serví. ¿Ya terminó, Sebastián? Ok, ven. Finalmente. Ahí está bien, ahí está bien. Ashley me acepta un vasito de vino. A ver, Ashley. Salud. Salud. Por un lindo video para la familia. Y cheers. Es bien suavecito el Shiraz. Cuando compres vino tinto, compra el Shiraz. Según dicen, una uva que vino de Irán, porque en Irán hay una ciudad que se llama Shiraz. O sea que averigüenlo ustedes si es verdad o si no es verdad, pero esa es la historia que yo he leído. Y según parece es un tipo de uva que ya se cosechaba por aquellos lugares en la época de 2000 años atrás. Así que está bueno, pero... A ti te gusta el Malbec, a ti te gusta seco y fuerte. Cuando uno se acostumbra al Malbec, o cuando uno se acostumbra a los vinos de aquellos lugares de Chile, Argentina... Sí, es distinto esto. Es distinto, pero no está malo, pero les falta todavía eso... ¿Cómo lo podríamos decir? En francés se llama el terroir, ¿ok? El terreno. El terreno para la uva, para que la vid realmente para que salga, saque más sabores tiene distintos. Que ser zona árida, como las montañas allá en Mendoza, la zona del otro lado en Chile, en Francia tienen esos lugares que son áridos y pedregosos, es como una piedra media
caliza. El terroir es lo que le da el sabor a la uva y es lo que hace un vino en particular que tenga una procedencia y un sabor único, digamos. Porque de acuerdo a la tierra, lo que sale el fruto. Hay tierras que tendrán un poco más de acidez, menos acidez, más seca. Entonces, aquí es como que es una zona muy... Yo encuentro que aquí Canadá es una zona muy como húmeda para viñedos y todo eso. No hay un lugar donde uno diga, sí, es completamente árido, desértico, típico así. Y con irrigación funciona, pero hace falta ese tipo de terreno. Vamos a sacar esto del horno y vamos a empezar a cocinar, gente, porque... Son las 11:20. You want to sing, Sebastián? Vamos. Cárgalo. Old MacDonald had a farm, yo. Vamos, Sebastián. ¿Cómo baila el Old MacDonald? ¿Ah? No lo puede creer. Me dice. ¿Es abuelo Old MacDonald? ¿Quién es Old MacDonald? Ok. Lo dejamos 10 minutos demasiado. Sí, se está quemando un poco demasiado el aceite ahí adentro. No puedo abrir la puerta del horno porque esta casa, les explico otra cosa que hemos tenido problema en esta casa. Todas las alarmas de la casa están conectadas entre sí a través, tienen dos sistemas, de pila o de batería, por si se corta la corriente, y lo que aquí se llaman hardwire, que están conectadas a la red eléctrica. O sea que si suena una alarma arriba en la cocina, empiezan a sonar todas las alarmas de la casa. Y ya nos ha pasado, ¿cuánto? ¿3, 4 veces? 4 veces. A ustedes 4, a nosotros 2. Sí, y 2 veces, acá. Sin razón alguna, no sabemos si es la humedad o qué fue. Hemos cambiado todas las alarmas esta semana, ahí estamos en el proceso de cambiar eso, porque a la medianoche empiezan a sonar las alarmas como loco. Y hay 2 alarmas que hablan en inglés y en francés, son bilingües, y empiezan feu, fire, feu, fire, danger, danger. Y el ruido, los decibeles son, pero el perro se vuelve loco y sale corriendo, se va. Sebastián se asusta. Sebastián se asusta, uno se levanta, me saca de la cama, pero pega un salto así, porque uno está dormido y empieza ese... Y uno nunca sabe si es un fuego de verdad. Claro, hay que salir a verificar qué está pasando. Entonces uno se levanta en calzoncillo, sale, corre, agarro la escalera, me trepo y cuando veo que no hay nada, ningún problema, las empiezo a desconectar hasta que se callan. O sea que... La última vez que pasó eran ¿qué era, mami? ¿Las 5:30? Sí. 5:30 de la mañana. Y Sebastián, yo lo tenía a él escondidito entre mis piernas, le tapaba un oído, él se tapaba el otro. El Luis, menos mal, estaba durmiendo, así que le tapaba los oídos. Y mi papá entró al cuarto tan rápido, abrió la puerta, puso la escalera, se trepó y la sacó, pero lo hiciste en como 20 segundos. Nunca he visto que te hayas movido tan rápido. Es increíble que es necesario tenerla. Pero sí, pero es bien sensible. El dolor de, ya saben, cuando suenan por ninguna razón. Puede ser que se meta una arañita, puede ser un poco de humedad, puede ser que una telaraña. Algo, o que la máquina... Había polvo. Sí, polvo. Había 2 que estaban expiradas, que había que haberlas cambiado en el 2013 y todavía las tenían puestas. O sea que pienso que tal vez esas hayan sido las que están fallando, ¿no? Sí. Y nos vuelve loco, porque claro, uno está dormido profundamente y suena todo eso, y es como un resorte que lo empuja de la cama, lo hace saltar, y entre dormido y despierto, ¿qué está a buscar pasando, el fuego. ¿no? Sí. Okay, come here, buddy, come. Saca ese plato blanco para poder ponerlo, ¿no? Okay. Hot, we don't touch. Hot. Ahora sí. Pero ya 2 veces sonó porque se les estaba quemando el barniz que le habían puesto al banquito. Sí, en el hogar arriba, el hogar a gas, que le da calor a toda la parte de arriba, cuando tuvimos ese vórtice de frío helado, para que la temperatura llegue hasta el final de la cocina. Entonces yo había puesto un banquito de madera y había puesto un ventilador arriba para que sople aire caliente para aquel lado. Y no me di cuenta que el banquito lo había barnizado hace poco, y con el calor del hogar
empezó a largar como un poco de humo de barniz recalentado y eso hizo sonar la alarma. 2 veces me lo olvidé porque generalmente el hogar de arriba arranca y da 1 hora de funcionamiento y se para automático, pero cuando el frío afuera es muy intenso, en lugar de 1 hora se estira el ciclo y yo no me di cuenta que estaba el banquito ahí delante y se empezó como a derretir el barniz y hizo sonar las alarmas. 2 veces me pasó, ahora ya no lo pongo más. Así que bueno, vamos a empezar con esto entonces. ¿Cómo funciona? Un poco de aceite. Vamos a freír la carne primero. Una vez que la carne está frita, bien linda, la sacamos y hacemos todo el otro proceso, ¿ok? Ahora les muestro. Hoy vamos a sudar, familia. Ok, la olla ya está curada, largó un montón de humo, pero no sonaron las alarmas. Aquí tengo el brazo. Ahí está. Ok. Entonces. Vamos a calentar la olla primero. Di hola a la cámara, Audrey. Hola. Saludos. Se abrió un mensaje. ¿Cómo están todos, hijitos? O sea que estamos en este momento en conferencia telefónica con Audrey desde Argentina. Nos está dando toda la información, la última información, y nosotros de aquí le mandamos información y sugerencias también a ella para que no se sienta tan sola en la renovación hasta que yo pueda ir a ayudarla. Pero en este momento está hablando, yo ya hablé con ella, habló con Ashley, ahora está con Pilar y saludando a los chicos. Pero bueno, estamos friendo la carne de a poco, porque una vez que se fríe hay que ir sacándola y se hace el próximo paso. O sea que en eso estamos, familia. Sacudes la cámara cuando te bajas, ¿ah? Sí, mami. Sí. ¿Cómo va? Mira eso. Casi, casi. ¿Somos pioneros o qué somos? ¿Ah? Estamos en la época de la colonia. Así cocinaban las señoras en aquella época. Y trabajoso cocinar así, ¿no? Sí, cansa. Y el calor, yo ya me semi-desnudé. Se siente, ¿ah? Hace falta un vinito, entonces, pues. Vamos a tomar un vino. ¿Ah? Sebastián. Se va. Vamos. ¿Pero cuánta agua has tomado? ¿Cuánta agua has tomado hoy? Sebastián cree que su abuelo es Old MacDonald por la gorra y no lo puede creer. Sí. Me dice, el abuelo es Old MacDonald. Porque me encantan las canciones de Old MacDonald had a farm. Y es el chacarero que tenía la granja, ¿no? O sea que, hey, ¿vamos a cantar Old MacDonald? ¿No? Ok, a ver, upa. ¡Epa! Vamos, dale. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on the farm he had a goat, E-I-E-I-O. And on the goat, quack, quack, ¿Cómo hacía el goat? ¿Cómo es el goat? ¿Cómo hacía el goat? Me da vergüenza. Ok, entonces la vaca. An old MacDonald had a cow, E-I-E-I-O. And the cow went
Moo, With a moo moo here, moo here, moo moo there, moo, moo, everywhere. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le falta un poquitito más de fritura. Pero qué calor, ¿eh? Estar acá. Gente, no hay nada más agradable que cocinar con fuego de leña, porque las calorías, otra que la estufa a eléctrica, estas eléctricas son difíciles, no calientan muy bien, porque no es un calor constante como la cocina de gas, uno prende la llama y está quemando constantemente. Estas cocinas eléctricas es como larga una fuerza eléctrica y se prende el elemento por unos 5 o 6 segundos y después se apaga. Y después otra vez le larga la corriente al elemento y se prende 5 o 6 segundos y se apaga. O sea que hasta que la cosa hierva se demora una eternidad. Entonces con esto me gusta porque uno siente el calor, el olor a leña, la llama. Estamos usando madera que yo recuperé este verano de árboles secos, o sea que es madera que se iba a perder, se iba a quedar ahí toda podrida, ¿no? Y en este momento nos ha dado calefacción, los días de mucho frío, y nos ha dado calor para cocinar, caloría, ¿no? Yeah. O sea que ahora cuando esté esto bien frito lo saco y freímos la cebolla, el ajo, le agregamos el vino, raspamos bien el fondo para recuperar todo ese Sabor que queda. todo ese sabor quemadito, frito que ha quedado. Raspamos bien, incorporamos bien, le volvemos a agregar la carne, agregamos, ya les digo, el vino, agregamos el caldo de carne y lo dejamos que se cocine a la carne, la dejamos que se cocine más o menos por una hora a fuego lento, ¿ok? Una vez que la carne está cocida, le vamos a agregar 3 cucharadas de salsa de tomate también aquí, para que le dé un poquitito más de color y de sabor. Una vez que la carne esté cocida, después de una hora, entonces ahí se chequea el nivel del líquido, si hay que agregar un poco más de caldo de carne. Y ahí es cuando se le agrega la papa, la zanahoria. El cebado. No, la cebada últimamente. Cebada. La cebada la herví aparte directamente, o sea que se la voy a agregar casi al final. El otro, el celery, el apio y los hongos también casi al final. Entonces se deja cocinar otros 40 minutos más o menos para que se cocine la papa y la zanahoria. Se me está quemando. Ya lo voy a sacar. Sebastián, no toques por ahí, por favor, ¿ah? Agarre calor. Ok. La cebolla hasta que más o menos esté como empezando a quedar con colorcito medio transparente y después le agregamos el ajo, porque el ajo se quema rápido y no queremos que se nos queme el ajo y nos quede cruda la cebolla. Entonces ponemos primero la cebolla, freímos un poco, agregamos el ajo y cuando ya está eso todo frito le agregamos el vino, le damos con la cuchara de madera al fondo para rascar todo el sabor, lo rico que ha quedado y después continuamos con el proceso. ¿Listo? ¿Está claro? Sí. Vamos a tomar un vinito. Bueno, familia, me voy a hidratar un poco sin agua. Así que No me te diga vas, de tomar agua. te vas a deshidratar un poco No me más. diga de tomar agua, me estoy hidratando a mi manera. Y Ok. otra cosa que les queremos Sí, decir, bebé. estos videos que estamos haciendo así cuando mientras Ash y los nietos anden por aquí, los hacemos tipo familiar. No podemos encerrar o guardar a los chicos en un cuarto para que estén callados y que el video salga. Esto sale vivo, en directo y como está sucediendo. Así que O si sea se me cae la cámara es porque la beba se me cae. Si se me vuelca el vaso, ¡no! Es porque estamos en vivo y en directo. Pero bueno,
no queda otra, porque como Ashley está haciendo de camarógrafo, mi esposa anda con los chicos por ahí, pero ustedes saben cómo es, ellos gritan, dan vueltas, pegan alaridos y todo eso va a salir en el video. Así que más familiar no puede ser y ustedes están participando con nosotros, o sea que son parte de esta reunión y si sale un poquito más bullanguera, bueno, que así es la sea. vida. Así es la vida, gente. ¡Salud! Su nueva canción. Ahí fue el ajo, familia. Okay, la cebolla ya está bastante caramelizada. Si algún día se nos corta la luz y no tenemos luz por varios días, ahí tenemos cómo cocinar. ¿Ah? Los antiguos sabían, ¿no? Sí. No tenían que depender en cuestión de luz, de gas, de energía, de nada. De hambre no se morían. No. Nosotros tampoco. Ahí ya está. Le pueden poner un par de cucharas de concentrado de tomate, o le podemos poner, como ahora le voy a poner una salsa de tomate que es garlic y onion roasted, o sea que vendría a ser cebolla y ajo arrostido al horno, esta base. O sea que le voy a poner unas 3 cucharas, más o menos 4 tal vez. Una más. 5. 5 cucharas. ¿Ok? Y ahora traemos el resto de los ingredientes. El ingrediente estrella o principal. Escucha, si le pongo mucho me voy a quedar seco yo también para el almuerzo, pero bueno. Ahí está. Ahora se trata de Rascar todo. ese es el sabor que da la cocinada con este tipo de implementos, con estas ollas, que se saca todo eso del fondo. Qué jodido con estos guantes, che. Raspen así, bonito. Ok. Que no se pierda nada de lo que quedó pegado ahí abajo. En los costados también. Eso sale todo ahora. Muy bien. Vamos otra vez. La carne. Adentro. Como cruje, ¿no? Hasta un calor, yo soy ya manguita, ¿cómo se llama? Sleeveless, Sin manga. sin manga. Y estoy con un calor. Ok. Ahora viene la segunda parte. A ver. Bueno, unas 3 o 4 hojas de laurel. Estas son muy pequeñitas, yo le voy a poner 4. Ahí está. 4 hojas de laurel, un poco de sal. Todavía no hemos condimentado nada, acuérdense de eso, ¿eh? Sal. Un poco de páprica. O si quieren le pueden poner pimentón también. Igual es. Ahí está. Y le vamos a poner un poco de tomillo. ¿Ok? Ahí está. Ok, nos vamos con todo esto. Y ahora traigo el caldo de carne. Oh, esto va a estar. Mira, Ashley. Mira eso. Bien rico. Ahora viene El caldo. el caldo de carne. Ahí está. Nuevamente, como les digo, raspen el fondo para que no les quede nada desperdiciado de ese sabor delicioso que deja la carne cuando
queda frita así en este tipo de utensilio, cacerola o trastos o como lo quiera llamar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer acá es cocinarlo por más o menos 45 minutos a fuego medio lento, ¿viste? O sea que voy a ponerle la tapa. Tapa. Y adentro. Lo vamos a poner medio como hacia afuera para que lo caliente de a poco, ¿sí? Se cocina ahora, el hecho es de que se tiene que cocinar bien la carne, y la carne es media demora en cocer, o sea que una hora más o menos, son las 12:20, a la 1:20, y después le vamos a agregar las otras cosas que se cocina más rápido, si lo queremos, ¿no? O sea que ahí lo tienen, familia. A ver cómo va esto, gente. Wow. ¿Va? ¿Cómo lo ves? Bien rico. Una belleza, Va a ¿no? tener un sabor. Oh. Después lo voy a dar vuelta. Que aquel lado venga para acá y Para este que lado vaya para adentro. se cocine todo Para que igual. se cocine más parejo. Pero sí, va bien. Falta un rato todavía. ¿A qué hora lo metimos aquí? Hace 10 minutos. Ok. Y en esta casa hay que usar timers. Se Sí, nos ¿no? va de la memoria los horarios. Me pregunto qué tan bueno quedará este plato con carne, en lugar de carne de res, con carne salvaje, como Sí. era en aquella época. Así lo habrán cocinado antes. No sé si ese sabor que tiene la carne salvaje, no sé cómo se dice, gamey taste. Sí. No sé si se lo saca o se lo hace que sea más profundo. Bueno, no, la carne salvaje, como hacía tu abuela, cuando cazábamos vizcachas en Córdoba y ella las cocinaba, primero les daba una freída sin nada, ponía un poco de aceite en una olla, Sí. y freía los cuartos, se cortaban las vizcachas en pedazos como se iban Sí. a servir en los platos, y ella freía y le empezaban a largar como un agua, y ese es el gusto Que no, ya, salvaje, porque a mí no me gusta el mucho ese feo gusto. del animal. Una vez que la freía bien y quedaban bien doraditas por todos lados, ese agua se descartaba y después las cocinaba. Las sabía cocinar en salsa. Cuidado con ella. Hacía, la chiquitita se quería arrimar al fuego. Hacía unos tucos o una salsa para comerlo con espagueti. Y me acuerdo que nos sentábamos en la mesa y ponía en el centro de la mesa una fuente de espaguetis así de grande, y ponía otra fuente con la vizcacha y la salsa roja. Entonces uno se servía el espagueti o el fideo que fuese, y después cada uno agarraba una presa de carne de la vizcacha y un poco de esa salsa, que también le poníamos. Nosotros juntábamos los hongos que crecen abajo de los pinares, ese hongo amarillo, así grandote marrón, lo cortábamos en pedazos y lo poníamos a secar al sol, a deshidratarlo. Y una vez que queda bien seco, lo embolsás o lo pones en un jarro de vidrio, y eso se mantiene indefinidamente. O sea que cuando ella hacía la salsa de tomate para los espaguetis o para lo que fuera, le ponía un puñadito de hongo seco, hongo de pino, y le daba un sabor y le daba un gusto, pero era una cosa espectacular. Lo único que había que tener cuidado, sí, era con la pedazo de carne, abrir despacito donde estaba la munición, porque íbamos a cazar con escopeta y había munición. Entonces había que sacar la munición, que en aquella época era de plomo, para no romperse un diente. Yeah. Pero después, excelente. Vamos a carga dejar la que batería. se cocine eso y cargo la batería. Dale. ¿Cuál es el update? Bueno, le vamos a poner un poco más de condimentos porque le falta un poquitito de sabor. Le voy a poner un poquito más de sal, un poquito de comino, un poquito de especias para churrasco, y para darle un picor le pongo un poquito de piripiri, que es algo Piripiri. picante pero no pica mucho. Vendría a ser como algo un poco menos que una cayenne. Sebastián, aquí no se juega. Please go and not on the wall. Este le vamos a poner una cucharita de té.
comino, cucharita. Comino le va a ir bien esto. Un poco de sal, porque yo lo probé recién y le faltó un poco de sal. O sea que ahí está. Y otro, falta un poquito y los vegetales. Ahora vamos a ponerle el resto de la cosa. Vamos a ver cómo va esto. Ya le voy a poner los vegetales, pero le va a faltar un poco de jugo, me parece. Así que estamos añadiéndole más caldo. Un poco de caldo, porque le va a faltar caldo. Ahora que agreguemos el resto de las cosas. Ok, entonces caldo. Aquí tenemos la papa y la zanahoria. Vamos. Adentro. Va a quedar la olla, pero... Llena hasta el borde. Ok. Y aquí tenemos hongos, peppers y celery. Eso es todo lo que va a ir en este guiso. Sebastián. Y vamos a ver después si le hace falta más jugo. Pero bueno. Miren Se ve eso. bien rico. Miren eso, familia. ¿Ah? ¿Somos pioneros o no somos pioneros, Ash? Bueno, somos, pero estamos con the comforts de la sociedad nueva. Ahí está. Pioneros que cocinan pero dentro de una casa linda, calientita. Bueno. Ahí va. Ahí vamos. Ahora le damos 45 minutos más de hervor. Y hoy estamos de primavera. La semana que viene, 30 grados bajo cero, familia. Así que... ¿Pero cuánto hace hoy? ¿Eh? ¿Cuánto hace hoy? No tengo idea, estará haciendo 5 grados. 5 grados. sobre cero, 5 grados sobre cero. O sea que es un día de primavera, estamos en manga de camisa, jugando con Togo, esperando que se termine de cocinar el guiso y ya entramos y seguimos con esto. Pero para que se den una idea cómo cambia el clima en este lugar, de el tiempo primaveral a bruto invierno que Bien rápido, ¿eh? uno no sabe de dónde llega. Pero gracias que va a ser solamente una semana de frío intenso. Sí. Después vuelve así. Así que bueno, vamos a cocinar, gente. Vamos. Wow. Miren eso. En cuanto la papa y la zanahoria esté cocinada, Ya está. esto ya está. La papa ya está, la zanahoria ya está. Ahora le pongo el barley, que es la cebada. Esto ya lo cociné aparte. O sea que es nada más que incorporarlo para que agarre un poco de sabor. Pero a mí me gusta. Si a usted no le gusta, no se lo ponga. ¿Ok? Vamos a poner como la mitad. Que lo hice, no te me bajes. A ver si puedo trabajar con esto. Vamos a ponerle todo, que vamos a andar con milonga ahí. ¡Au! Uy, te quemaste. Quemé. Qué calor, ¿ah? Sí, familia, son 20 para las 2 de la tarde. ¿A qué hora empezamos? A las 11. A las 11, Doña. Esto ya está listo. Ahora le vamos a dar la presentación para que vean. Ahí va. 1, 2 y... 3. Ña, 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 ña. Pero un día de frío, oh, el olorcito que sale. Miren eso. ¿Ah? No me digan que no les hacemos videos interesantes. ¿Ah? Miren eso. Cocinado como en la época de la colonia. Cocinado como cocinaban los pioneros. Gente ruda, gente con fibra, gente sacrificada. Y así cocinaban. Bueno, ese hogar es una delicia cómo funciona, cómo cocina. Esto nos prueba de que si se nos va la corriente, el gas, lo que sea, podemos sobrevivir cocinando ahí adentro.
no hay ningún problema. Aparte de calentarnos hermosamente cuando lo prendemos. Así que ahora vamos a servir unos platos y vamos a degustar. ¿Tienen hambre? No. ¿Ah? Sí. ¿Sí? yo estoy Ah, más mamá dice sí. A ver, Estoy filmándole a Nadia. antes de empezar a servir, a mí me gusta raspar un poco el fondo por si ha quedado algo pegadito y eso es lo que le da realmente ese sabor campestre. O ¿Cómo sea se que dice crispy? crispy en español. Sí, ¿Cómo es crispy? no sé. No sé si hay traducción de crispy. Crocante. Crocante. Crocante, ahí está. Crispy es crocante. Bueno, esto ya está. Y yo quería hacer la cacerola más grande, pero me daba miedo de colgarla ahí y no sé qué tan resistente sea el parante donde se engancha el gancho. O sea que digo, no, vamos a hacerla chica mejor. Total, somos nada más que 3 adultos. Y mira cuánto ha salido. Ha salido Un montón. Van a tener que congelar un poco. No, Ashley. Esto en 2 No días. sé, a ver, en los comentarios pueden contar quién se aburre de comer la misma cosa todos los días. Porque yo más de 2 días no lo puedo hacer. Yo hasta 3. Ok, ¿para Mi quién mamá es, hasta 3. ¿para quién Papi, es este plato? 2 Tu semanas. papá la semana entera. Ese Yo es como ese es tuyo. Yo como una semana lo mismo, no me hace daño. Okay. Pero eso ¿Quién es para este? mamá, de mamá. ¿Cuánto querés, Pilar? Una cucharada. Pilar dice una cucharada nada más. Ashley, Yo no quiero, yo soy llena. ¿no querés? No. Ahora te sirvo a ti. Vamos a la mesa. Pues. ¿Está rico? Hot? ¿Está bueno? Hot. Sopla, sopla. Sopla mucho. A ver, Ok. papi. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Primero, un vasito de vino, mientras puedo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, después de tanto calor y tanto esfuerzo, vamos a alisar un poco el garguero antes de comer esto. Salud. Ok, ahora sí. Vamos a ir probando. Pedazo de carne. Falta sal. Un gol de media cancha. Está con lo justo de sal, un poquito de picor tiene, el saborcito al comino que le da ese sabor tan particular, muy utilizado en comida peruana, ¿no? En Perú usa mucha comino. Y el barley, que no podía faltar un poco de cebada, ¿no? Un guiso así tiene que tener cebada. Y el jugo está con el espesor justo, pero como yo no me quiero perder nada, me lo como con cuchara. ¿Okay? No es una sopa, pero está jugosito a punto. Familia, otra cocinada fabulosa y más todo lo lindo que hemos hecho cocinando de esa manera. Así que, salud. ¿Estás comiendo? Así que cocinamos y después lavamos platos. Todo lo que ensucié lo estoy lavando. Entonces, familia, nos vamos a despedir aquí. Les pedimos que se suscriban al canal, que suscriban a sus familiares, a sus amigos, a gente que trabaja con ustedes. Denle like si les gustó y no se olviden de comentar. Los comentarios es lo más importante para nosotros, para darnos cuenta si lo que hacemos vale la pena, no vale la pena, si les gusta, si no les gusta. El guiso salió... Disculpen niñita, a ver, la vamos a levantar a ella un poquito porque está pidiendo socorro. Venga acá, chiquitita. A ver, ahí está. Opa. Bueno, entonces... El guiso salió, ¿cómo salió, Ashley? Rico. Yo solo comí unas cucharaditas, pero bien rico. Yo me comí 3 platos. Nice. Ralo, poquito. Vino quedó más o menos así, o sea que se salvó la botella. Ya Vamos a tomar siesta. Y pruebe de hacerlo. Lo que hizo la gran diferencia para nosotros fue la cebada, ¿no es cierto? Sí, sin eso no sale igual. Sin eso no hubiese sido el mismo guiso. A ver, ahí se va. La cebada es de épocas allá en Europa, en la vieja Europa, la Edad Media. ¿Y si no le gustan cebada, arroz? Si no le gusta cebada, le puede poner tal vez algún trocito
tipo de cosas, no le ponga nada. La carne, si usted ve que el corte de carne vacuna es un poquitito medio costoso, lo puede suplementar tal vez con un poco de cerdo. Y si no, inclusive hasta chorizo le puede poner, chorizo, pero ahí tiene que ajustar ya el tiempo de cocción, porque el chorizo se puede cocinar muchísimo más rápido que un pedazo de carne, ojo, y el cerdo, si es un corte muy magro, también se cocina más rápido. O sea que bueno, usted lo puede ir haciendo esto de acuerdo a su presupuesto. ¿Okay? No tiene nada de otro mundo y por supuesto no lo tiene que cocinar al fuego de leña, lo puede hacer en la cocina común y corriente. Va a salir más rápido, creo. Sí, lo puede hacer en una olla común y corriente, y hay otros que lo hacen, por ejemplo, hasta el momento en que se fríe la carne y se hace todo el primer proceso, lo hacen sobre la hornalla de gas. Y después cuando le agregan la papa, la zanahoria y ya va el periodo de cocción final, lo cocen al horno. Lo cocinan al horno. ¿Ok? O sea que hay dos posibilidades ahí también para hacer esto. Pero es una comida para el invierno, mire. Perfecta, para un día, ahora que vienen días de menos 20, va a estar perfecta esto. Y si después de comerse esto, no sale a la calle y empuja un camión de 18 ruedas, entonces no le salió bien el guiso, porque esto le da una energía y lo acalora a uno, ¿no? ¿Escuchaste, Sebastián? Vamos a buscar un camión. De 18 ruedas tiene que ser. Cansado. Un tractor trailer. ¿Ok? A mí me dio un montón de calor. ¿Habrá sido el vino que me acaloró un poco? ¿O el fuego? El fuego, hasta la cámara, el lente de la cámara se puso caliente. Sí. ¿Lo viste? No jales. Chichu. Nos vamos aquí, familia. Hasta la próxima. Estén pendientes del canal, que salen todo tipo de videos nuevos. Y sí, chau.